Pocas personas saben que existe un versículo en la Biblia que menciona que Jesús descendió al infierno, y lo que hizo allí tiene una repercusión profunda y directa para tu vida. Esta revelación ha desconcertado a estudiosos, teólogos y creyentes a lo largo de los siglos, dejando siempre una gran pregunta flotando en el aire: ¿qué sucedió exactamente durante esos 3 días entre la muerte y la resurrección de Cristo? La Biblia menciona conceptos complejos como espíritus en prisión, las partes bajas de la tierra y las llaves de la muerte y del infierno. Pero, ¿qué significan realmente estas palabras? ¿Dónde estaba Jesús mientras su cuerpo descansaba en la tumba? Y más importante aún, ¿qué hacía en los rincones más oscuros de la existencia? En este espacio vamos a explorar no solo el significado teológico de estos versículos, sino también la profundidad espiritual que encierra la obra redentora de Cristo durante esos 3 días. La respuesta a estas preguntas comienza en uno de los momentos más profundos de la historia humana. Jesús, colgado en la cruz, después de horas de sufrimiento físico y emocional, y sumido en un silencio profundo, alzó su voz y exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Este versículo no solo muestra el sacrificio de Cristo, sino también el control divino que Él mantenía incluso en el momento de su muerte. En ese instante, algo invisible y trascendental ocurrió. La muerte de Cristo no fue simplemente el final de su vida terrenal. Fue un cruce, una transición entre 2 mundos, el paso entre lo temporal y lo eterno. En Mateo 27, 50-53, vemos cómo el universo reaccionó ante este acontecimiento. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rompieron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos resucitaron. Nunca antes la muerte de un ser humano había provocado tal conmoción cósmica, pero lo más profundo estaba ocurriendo en el plano espiritual. Para entender lo que ocurrió en esos 3 días, debemos adentrarnos en el concepto del Seol, el lugar donde iban los muertos antes de la resurrección de Cristo. Según la teología bíblica, el Seol era un lugar espiritual dividido en 2 regiones: el seno de Abraham, o paraíso, y el lugar de tormento. Ambos estaban separados por un gran abismo, y en estas regiones residían las almas de los justos y los malvados. El Seol no era simplemente un lugar de espera, sino una especie de limbo sagrado para los justos. Hombres como Abel, Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, Daniel, entre otros, descansaban allí, esperando la venida del Mesías. Hebreos 11 confirma que estos hombres y mujeres murieron en la fe sin haber recibido aún la promesa plena de la salvación, porque Dios tenía algo mejor reservado para ellos. Mientras tanto, los malvados vivían en un lugar de sufrimiento y oscuridad, esperando el juicio final. Es en este contexto que Jesús, al morir, descendió al Seol, no solo para encontrarse con los justos que esperaban la consumación de la promesa, sino para enfrentarse a la muerte misma y despojarla de su poder. En este lugar, lo que parecía ser el fin, en realidad era el comienzo de una victoria espiritual que cambiaría el destino de la humanidad. Es importante comprender que la muerte de Jesús no fue solo un sacrificio físico, sino un acto espiritual que marcó el comienzo de una victoria sobre la muerte y el pecado. En Efesios 4, 8, 10 se dice: «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres». La expresión «las partes más bajas de la tierra» hace referencia al descenso de Jesús al reino de los muertos, donde Él no fue prisionero, sino libertador. Durante esos 3 días, Jesús descendió al lugar donde los justos esperaban, y no solo los consoló, sino que inauguró un nuevo camino hacia la redención definitiva. Su presencia en este lugar no fue meramente simbólica, sino una invasión del reino de la muerte y la oscuridad, que hasta ese momento había permanecido impenetrable. Jesús no solo descendió para liberar a los justos, sino también para enfrentar a los espíritus que se encontraban encarcelados allí desde los días de Noé. En Pedro 3, 8-20,
Se nos dice que Jesús proclamó su victoria a los espíritus en prisión, aquellos que en tiempos antiguos habían sido desobedientes durante la paciencia de Dios en los días de Noé. Estos espíritus no eran humanos, sino seres espirituales que habían cruzado límites que ni siquiera otros ángeles transgresores se atrevieron a cruzar. Su crimen fue tan grande que fueron confinados en el abismo hasta el juicio final. Lo que hizo Jesús durante estos 3 días no fue solo un acto de liberación, sino una proclamación. No fue una predicación de redención para los espíritus en prisión, sino una declaración pública de victoria. Jesús les dijo, en esencia, que la cruz había derrotado a la muerte, que el plan de salvación había sido consumado y que la justicia divina se había cumplido. En este acto, Jesús cumplió con la profecía de Salmo, donde se dice, si subo al cielo, allí estarás tú, si en el Seol hiciera mi cama, mira, allí estás también. Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, enfrentando la muerte de una manera que nunca se había hecho antes. Él no solo murió por nuestros pecados, sino que descendió al reino de los muertos para destruirlo desde adentro, llevando consigo las llaves del infierno y de la muerte. El momento de la resurrección de Jesús es un acontecimiento profundamente significativo, pero solo tiene sentido completo cuando entendemos lo que ocurrió durante esos 3 días entre la cruz y la tumba vacía. Jesús no solo fue enterrado en una tumba, sino que penetró en los dominios invisibles de la muerte, proclamando su victoria sobre el pecado y la muerte misma. Lo que el mundo veía como el fin, en el ámbito espiritual, era el inicio de una nueva era, en la que la muerte ya no tendría poder sobre los creyentes. Durante estos 3 días, el alma de Jesús permaneció activa, consciente y en pleno control espiritual, cumpliendo la misión que el Padre le había encomendado. Mientras sus discípulos lloraban su muerte y los soldados vigilaban su tumba, Jesús caminaba entre los muertos, llevando vida a aquellos que esperaban su redención. Lo que ocurrió en esos 3 días cambia la comprensión que tenemos sobre la muerte y la resurrección. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que descendió al reino de los muertos para derrotarlo desde adentro, conquistando la muerte, el infierno y el pecado. Su resurrección no fue simplemente un regreso a la vida, sino una afirmación de que Él había vencido a la muerte y había abierto el camino para que los creyentes pudieran tener acceso eterno a Dios. La victoria de Cristo en la cruz es más profunda de lo que podemos imaginar. No solo derrotó el pecado, sino que conquistó la muerte misma, asegurando para nosotros la vida eterna. La cruz, que parecía ser el fin, se convirtió en el comienzo de una nueva esperanza para toda la humanidad. Lo que parecía ser un acto de sufrimiento y muerte, fue en realidad un acto de conquista espiritual que cambió el curso de la historia humana para siempre. Durante esos 3 días, mientras el mundo exterior seguía su curso, en los planos espirituales se estaba llevando a cabo una obra que alteraría para siempre el destino de la humanidad. La victoria de Cristo no comenzó en el domingo de resurrección, sino en el momento en que entregó su espíritu al Padre y recorrió los caminos invisibles de la redención con autoridad y poder. Cada paso, cada palabra, llevaba el peso de la eternidad. La redención no fue un evento improvisado, sino un plan divino que se manifestó en gloria y fue llevado a cabo en las dimensiones espirituales que los ojos humanos no pueden ver.